Muy queridos hijos, el Evangelio que hemos escuchado, tomado de San Lucas, el capítulo 7, versos del 36 al 50, es de los evangelios incómodos, de los que no mojan, pero empapan. Nos relata Lucas que un fariseo invita a Jesús a comer en su casa. Le da una fiesta, le da un banquete. Y Jesús aceptó. Hace unos días decíamos que en una de las quejas de Jesús nos decía: ¿con qué voy a comparar a esta generación perversa? Con los niños que están en la plaza y se quejan. Tocamos cantos alegres y no bailaron, tocamos cantos tristes y no lloraron. ¿Qué les pasa? Y a continuación Jesús dice: vino Juan el Bautista, que no comía ni tomaba vino, y decían que era un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come, que va a fiesta, que toma vino, que se junta con pecadores, y dicen que es un borracho, un comelón, y que solo anda con gente mala. Pues bien, lo invitan y Jesús va. Y es un banquete. Se corre la voz entre Cafarnaúm, donde están, que hay una fiesta y que Jesús es el invitado de honor. Y Jesús va. Nos dice la traducción que el Señor se sentó a la mesa. En realidad no se sentó. No se usaban sillas, se usaban el sheilom, donde uno está prácticamente acostado, se detiene con el codo puesto en el lugar y con la mano en la barbilla. De tal forma que la cabeza está cerca de la mesa, al lado de la mesa, los pies están al otro extremo. Pues bien, se corrió la voz de que iba Jesús y hay una mujer de mala vida, una prostituta. ¿Cómo hizo para colarse? Se coló. Y no solo se coló, fue a ponerse a los pies de Jesús, se echó a sus pies, se explica, Jesús está casi acostado, se echa a sus pies, comienza a llorar, le lava los pies a lágrimas, se los seca con la cabellera, e encima ha llevado un perfume que se lo pone en los pies. Esta es la escena. El anfitrión, Simón, porque Jesús le dice: Simón, te voy a decir algo. Simón está murmurando en su interior: si este hombre al que invité a lo mejor se está arrepintiendo del gasto. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Era costumbre en tiempo de Jesús, en las fiestas, como todavía en algunas fiestas de hoy se hace en Nicaragua, que a la mitad de la fiesta el anfitrión o uno de los invitados se levanta a dar un discurso. En este tiempo más bien es una enseñanza. Y Jesús le dice a Simón: Simón, te quiero decir algo. Se hace silencio, decime, Señor. Viene el momento importante donde el invitado, por decirlo así, va a regresar el gasto en una enseñanza, en un gesto, Y para sorpresa de algunos, de ese entonces y de hoy, Jesús lo que hace es jalarle las orejas a Simón. No se lo lleva aparte para decirle: ve, te equivocaste en esto y esto y esto y esto. Se lo dice en público. Todo el mundo lo escucha. Simón, te quiero decir algo. ¿Ves a esta mujer? Es una pecadora y sus pecados son muchos. Pero ve, Simón, entré a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies. Está mandado en el Antiguo Testamento que cuando alguien entra a una casa hay unos esclavos especiales, todavía había esclavitud, que lavan los pies al que entra. Se entiende, no existe pavimento, no está enladrillado, caminan a pie, luego se ensucian los pies y antes de entrar a la casa se los lavan y se los secan. Es la costumbre, está mandado en el Antiguo Testamento, que se saluda al invitado con el beso de la paz, con el saludo de Shalom, va acompañado de un beso.
Nosotros damos la mano, damos un abrazo, la costumbre es el beso. Simón, vos no me diste el beso de bienvenida. Esta mujer no ha dejado de besarme los pies, me ha lavado los pies con sus lágrimas, me los secó con su cabellera y no ha dejado de besarme los pies. Por el clima y una serie de cosas, era la costumbre de ofrecer una especie de ungüento que se ponía en la cabeza, refrescar un poquito incluso en la barba. Se usaba barba larga. Simón, vos no me ofreciste el ungüento para la cabeza. Esta mujer me ha perfumado los pies. Hago aquí un paréntesis. En los paralelos, sabemos que hay 4 evangelistas, hay Marcos, creo, y Mateo, recoge que en este momento Judas Iscariote comienza también a criticar. ¡Qué escándalo, qué desperdicio! Ese perfume caro, y dice de nardo, podría haberse vendido en 200, 250 denarios y podríamos haber ayudado a los pobres. Y el evangelista nos dice, esto lo dijo no porque le interesaran los pobres, sino porque era el ecónomo del grupo y robaba. Como ahora algunos se han hecho ricos diciendo que ayudan a los pobres. Recogen 10, se quedan 7 y reparten 3. No hay nada raro. Lo digo porque hay que decir toda la verdad y todas las palabras. Pues bien, después de llamarle la atención en público, no en privado como dicen algunos, y es Jesucristo, si es que Jesucristo no se equivoca, sabe lo que hace, y lo repetimos no para desprestigiar a Simón el fariseo, que no sabemos ni quién es. No sabemos quién es. No tenemos otro dato más. Solo alguien que comenzó a criticar sin haber cumplido las obligaciones que tenía como anfitrión de la fiesta. Se atrevía a criticar a la mujer. Dice Simón, ¿la ve? Es una pecadora y tiene muchísimos pecados, pero ha amado mucho. Por eso sus pecados le han quedado perdonados. Y a la mujer le dice, mujer, a vos te lo digo, tus pecados te quedan perdonados. Ándate en paz, no volvás a pecar. Frente a los que dicen sabios y que se lo saben todo, y son los que ni cachan ni pichan ni dejan batear incluso dentro de la iglesia y critican todo. Esta mujer, ¿cuándo esperó que sus pecados se le perdonaran? ¿Cuál es la historia de la mujer? Dios lo sabe. ¿Que era prostituta? Sí. ¿Que era pecadora? Sí. Pero a esta mujer se le perdonaron los pecados y a Simón, el fariseo, no. Y entonces, al que ama mucho, se le perdona mucho. Y Jesús, para ilustrar y para bajar un poquito el escándalo de los asistentes, para algunos era hasta falta de respeto, lo invitan, le están pagando todo y encima le sacan las mantillas al sol. Pero lo hace Jesús, lo hace Dios, y por lo tanto alguna vez también hay que hacerlo si decimos que somos seguidores de Jesús. Así es que los que se molestan y los que dicen, Padre, me lo debería de haber dicho en privado, Padre, es que me lo dijo en público, y el hermano, la hermana, el esposo, la esposa debería de haber esperado. Aquí Jesús no esperó y sabía lo que estaba haciendo. Pone un ejemplo para Simón y para los que están ahí. Dice que un señor, prestamista, que es raro entre los judíos, pues a alguien le había prestado 500 denarios, un platal, y a otros 50. Como no tenían para pagarle, fueron donde el Señor y les dijeron, no tenemos, perdónanos, y el otro les perdonó. Y Jesús pregunta, no quién tendría que estar más agradecido, sino quién lo ha de amar más, quién está más obligado a amarlo.
porque a un acto de amor, que es el perdón, la misericordia, le perdona la deuda, se supone que se responde por lo menos con gratitud, tendría que ser incluso con amor. Y Simón le dice, supongo que aquel que le perdonó más. Y Jesús dice, has dicho bien. Y a esta mujer, sus pecados eran muchos, pero ha amado mucho, por lo tanto se le perdona mucho. La enseñanza para nosotros es clara. Pero en esta coyuntura que estamos viviendo, yo sí quisiera aplicarlo, no se escandalice nadie. Porque total, en la Iglesia ha tomado parte en este problema con Colombia, con Costa Rica, y no tiene que extrañarnos, ¿no? Yo recuerdo que hace unos 18, 20 años estaba de arzobispo de San José de Costa Rica, Monseñor Arrieta, y se le ocurrió publicar algo referente al río San Juan, apelando que como cristianos, como hermanos, no tendríamos que ser tan fijados en los límites, y el cardenal Obando le contestó una nalgueada de 17 páginas, bellísima. Lo felicité al cardenal, tenía mucho rato de no ver una nalgueada tan bien dada, de tanta altura. La Iglesia es sumamente celosa de los límites y de la jurisdicción, y no solo de la Iglesia. Y en América nosotros tendríamos que recordar que cuando comenzó el pleito entre los españoles y los portugueses, que ya se habían separado, fue precisamente el Papa Alejandro VI, Borgia, el que trazó el límite en América entre lo que era la América española y la América portuguesa. El límite, diríamos nosotros, entre Latinoamérica y Brasil. Fue un papa. Y tendríamos que recordar con todas las palabras que San Andrés pertenecía a la diócesis de León y pertenecía a la provincia de Nicaragua, al estado de Nicaragua. San Andrés celebra su independencia el 15 de septiembre, de independencia de Centroamérica. Y Costa Rica entera, para 1821, era parte de Nicaragua, pertenecía a Nicaragua, no solo a la diócesis de León, ya el administrador apostólico, porque no es obispo de San Andrés, llamó al gobierno colombiano a cumplir el fallo de La Haya. Nuestro arzobispo le pidió a los colombianos obedecer el fallo de La Haya y están pensando un poquito más. Y quise hacer la aplicación. Total, San Andrés, Providencia, Los Cayos, si hablamos de Colombia, que eran de Nicaragua, no tendrían que amarnos. Y si hablamos de Costa Rica, además de los límites del sur del río San Juan, el partido de Nicoya no solo es Guanacaste, hablamos hasta casi la actual ciudad de San Ramón, hasta subir a la meseta central. No tendrían que amarnos, pero además de ser ingratos, encima atacan. ¿Cómo se reproduce en estos países que se dicen cristianos lo contrario a lo que deberían de hacer según el Evangelio de hoy? No se extrañen que la Iglesia está llamando precisamente a que obedezcan el fallo, y tendría que llamar muchísimo más fuerte. Lo digo porque algunas veces se acercan a nosotros para chantaje religioso. Si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, las cosas tendrían que ser de todas, pero lo dicen cuando lo tuyo es mío, pero lo mío es mío y que nadie se acerque. Y es una hipocresía en el fondo, y es un chantaje, es un pecado en el fondo. Digo, la Iglesia es sumamente celosa de cuestiones de jurisdicción y de límite. Y si algo tendría que decir la Iglesia de Nicaragua, que ya lo dijo en boca del señor arzobispo, es: cumplan el fallo. Y aún tendríamos que decirle a nuestros hermanos costarricenses: total, si ustedes son hijos nuestros, los mantuvimos todo el tiempo, le dejamos todo lo que era el partido de Nicoya,
recuerdo, hasta casi subir a la meseta central. ¿Qué más quiere? Y a Colombia se quedaron con San Andrés, Providencia, Catalina, Serrana, Serranía. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Por el norte también, con Honduras, total eran 48.000 kilómetros cuadrados de territorio de litigio y se quedaron con los 48.000 más la margen norte de la antigua comarca del Cabo. ¿Qué más quiere? Lo digo con todas las palabras porque lo nuestro de fe no es solo para dentro de los muros del templo, sino afecta a toda nuestra vida, incluso nuestra relación internacional. Y con todo el amor, con todo el cariño, habría que decirle, a lo menos agradecidos, pero nos tendrían que amar. Padre, es que usted nos está recordando a no sé quién que decía de fulano de tal el ingrato. Pues hay que decir eso. Gobiernos ingratos, porque al pueblo lo manipulan y le dicen cualquier mentirita. La bellísima primera lectura de hoy, hay que decirlo todo, ¿no? En la bellísima primera lectura de hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso del 12 al 16, Timoteo es obispo. Y Pablo, que es mayor que Timoteo, le da una serie de consejos. Y con esto nos recuerda a todos que los mayores tenemos la obligación de darle consejos a los que son menores que nosotros. Son parte de nuestra responsabilidad. Ya al comienzo de la historia, en el capítulo 4 del libro del Génesis, en un pasaje precioso, el Señor le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Abel es, ¿y a quién me hizo a mí? Cuidador, guardián de mi hermano. Ya lo había asesinado. Sí somos cuidadores, sí somos guardianes de nuestros hermanos, especialmente de los más pequeños, de los más débiles, de los más desprotegidos, de los menores. Son responsabilidad nuestra. Padre, ¿qué está diciendo? Son las palabras de Jesucristo entre ustedes, el que quiera hacer más, que sea el servidor de los demás. Y el servicio es incluso en consejo, en apoyo. ¿Y por qué no decirlo? Pablo está aconsejando a un obispo. Se espera de nosotros, ciertamente, que seamos obedientes al obispo, pero sobre todo se espera que lo amemos. Una comunión efectiva de obediencia, pero además nos dice el Concilio Vaticano II, afectiva, de amor, de cariño. ¿Y por qué hay que quererlo? Porque el amor cubre muchísimos pecados. ¿Y cuáles son los consejos principales que le da Pablo a Timoteo? Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confió cuando a instancias del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza, y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Padre, ¿eso qué significa? Cierto, nosotros le debemos obediencia a nuestra cabeza, al obispo, pero le debemos muchísimo más amor que obediencia. Padre, ¿qué dice? El que ama espontáneamente obedece. Pero además tenemos que ayudar al obispo a gobernar. Y algunas veces, por desgracia, comenzando por los curas, en vez de ayudarle, le hacemos la carga más pesada. Padre, ¿y entonces qué hacer? Pues rezar. Corregir cuando hay que corregir. Corregir, enseñar
apoyarnos los unos a los otros y en vez de quedarnos criticando como Simón el fariseo, corriendo el riesgo que nos digan las cosas en cara y nos saquen las mantillitas al aire, y en este caso es el propio Dios el que las saca, ojo. Y más que dedicarnos a hacer el mal y a criticar, a chismorrear, hagamos el bien. Apoyémonos los unos a los otros, querrámonos. Padre, pero es que ese sería parte de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Invitación, por lo tanto, a la conversión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.